¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy es viernes 24 de abril, titulares y comenzamos. Un día en el que Juan Vivas ha anunciado que el gobierno de la ciudad moviliza 100 millones de euros para atender el impacto económico del COVID-19. Los 70 millones directos que ya se anunciaron en las pasadas semanas y 30 millones más que son el resultado de la cofinanciación del 80% de los intereses de los préstamos ICO, cuya línea de crédito se estimula desde el Ejecutivo local. Estamos echando toda la carne en el asador y creo que lo merece. Creo que merece que echemos el resto, porque nunca antes yo he visto en situación tan peligrosa la subsistencia económica de nuestra ciudad. Nunca antes, porque a las consecuencias del COVID, que son generalizadas para toda España, aquí se une que ya venía la situación económica afectada de otra crisis muy gorda, que fue o es la crisis que traía como consecuencia el desplome comercial producido por el bloqueo practicado por Marruecos. Ceuta ha entregado 4.000 mascarillas a la ciudad autónoma para ser repartidas entre los colectivos más vulnerables. Asimismo, Endesa ha donado 20.000 mascarillas quirúrgicas con el mismo fin. Bien, pues estas y otras informaciones se las ampliamos a continuación. Y felicidades a la comunidad musulmana, ya que mañana comienza el Ramadán. Esto es Noticias Ceuta, comenzamos. Yo he visto en situación tan peligrosa la subsistencia económica de nuestra ciudad. Ante esta situación crítica, el Gobierno de la ciudad moviliza 100 millones de euros para atender el impacto económico del COVID-19. Los 70 millones directos que ya se anunciaron en las pasadas semanas y 30 millones más que son el resultado de la cofinanciación del 80% de los intereses de los préstamos ICO, cuya línea de crédito se estimula desde el Ejecutivo local. El gobierno local echa el resto en cuestión de ayudas económicas y moratorias al sector productivo local para amortiguar al máximo el impacto del COVID-19. A los 10 millones para atender el circulante de 3.700 empresas y 4.000 trabajadores afectados son los préstamos ICO, de los que el 80% de los intereses los afronta el Ejecutivo ceutí. La ciudad lo que va a hacer es pagarle al empresario, ayudarle al empresario con el 80% del coste de intereses que originen esos préstamos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues animar a que se pidan esos préstamos, viabilizar que se pidan estos préstamos y al fin y a la postre movilizar más recursos al servicio del tejido empresarial de Ceuta. Nosotros le vamos a dedicar a esta línea que le estoy hablando 2 millones de euros, pero eso va a significar la concesión de préstamos por importe de 30 millones de euros. Luego, si aquí cuando anunciábamos este plan de medidas de apoyo a nuestros autónomos y de plan de medidas para atender situaciones de emergencia social, estábamos diciendo que se iban a movilizar 70 millones de euros, hoy podemos decir que vamos a movilizar 100 millones de euros. Además, las moratorias fiscales con la prórroga al 5 de diciembre a empresas en dificultades y el abono de 1/8 del IPSI cada trimestre y su pago en 2 años supone también un crédito fiscal. Los 15 millones en el plan para pymes del sector de la construcción y sacar a licitación un volumen de proyectos para ingenieros y arquitectos que va a significar otro 1 millón de euros son otras medidas a adoptar. Que ya están aprobadas las bases del fondo de los 10 millones de euros dirigidos a nuestros autónomos y a nuestras microempresas. Esto además tiene 2 líneas de actuación que considero relevantes. Una primera que creo que cubre un vacío que hasta ahora ninguna otra administración ha llevado a cabo, que es procurarle a nuestros autónomos y a nuestras microempresas dinero, ayuda, medios, recursos para que puedan atender sus necesidades de circulante, es decir, de funcionamiento, durante el tiempo en que, por razón del decreto de alarma o por las consecuencias de la situación de alarma, han tenido que tener cerrados sus negocios o han tenido que sufrir una caída muy importante de ingresos.
El presidente de la ciudad considera que no está justificado y contraviene la Constitución española que se desatiendan las reiteradas demandas que ha formulado sobre los 7,2 millones de euros al consumo del agua y a la presión migratoria, el coste que asume la ciudad sin corresponderle al mantenimiento de los inmigrantes ilegales alojados en los polideportivos y el desvío de más del 70% de las ayudas de emergencia social que se detraen del destino al que iban destinadas. Juan Vivas espera que esta situación se rectifique porque no acaba de explicarse por qué sucede esto. Un asunto que llevará el jueves al Senado en su intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Para poner de manifiesto y reivindicar la respuesta que del Gobierno de la Nación y del conjunto de los poderes públicos Ceuta necesita para salir de esta situación airosa, que ya digo, no es solamente por motivos del COVID, es el COVID y las necesidades derivadas de esa reconversión de nuestro tejido productivo, de nuestra estructura económica, que pasa necesariamente por contar con una frontera homologable al resto de fronteras europeas, de fronteras exteriores de la Unión Europea, que pasa necesariamente por sentar las bases para que nuestra estructura económica y nuestro empleo no dependa de decisiones que se puedan tomar al otro lado de la frontera, que pasa necesariamente por potenciar la presencia del Estado para de esta manera garantizar la igualdad de los ceutíes con el resto de españoles y al mismo tiempo servir de yacimiento de generación de renta y riqueza en nuestra ciudad, porque los recursos vitales, fundamentales para el sostenimiento de los servicios públicos de nuestra ciudad y que se nutren de transferencias procedentes del Estado estén garantizados de tal manera que la realización de estas transferencias y el mantenimiento de los servicios no dependa de la voluntad política de ningún gobierno. Lo tenemos que reivindicar y tenemos en el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial, una oportunidad para hacerlo. Desatender estas cuestiones es algo que me parece que no está justificado y es algo que me parece absolutamente injusto. Y creo que es algo que contraviene hasta la Constitución, si se me permite. La Constitución establece en su artículo 2 la unidad de España, patria común e indivisible de todos los españoles, pero no solamente eso. También establece el mandato de solidaridad para el comportamiento de los poderes públicos. Y solidaridad significa que hay que atender a las necesidades allí donde más falta hace, atender esas necesidades, allí donde estas necesidades son más acusadas, por decirlo de alguna manera. Y hay que prestarle una especial atención al hecho extrapeninsular o al hecho insular. Nosotros tenemos aquí otro elemento, otro hecho diferencial tan potente como ese, que es que somos la única frontera terrestre de Europa en África con todo lo que ello significa. Y por cierto que la próxima semana el presidente de la ciudad y el consejero de Sanidad tienen previsto reunirse con los empresarios para tratar de compaginar la protección a contraer el virus y reanudar la actividad económica en esa búsqueda porque el tejido productivo local se mantenga. Un encuentro al que precede este domingo por videoconferencia con las comunidades autónomas y el presidente del Gobierno sobre la desescalada, el proyecto de reconstrucción económica y social, así como la respuesta de Europa a las peticiones españolas. En función de la respuesta que se tenga va a depender la supervivencia de nuestro sistema productivo, va a depender la supervivencia de nuestras empresas, de nuestros autónomos. Por tanto, va a depender la capacidad de esta ciudad para seguir generando riqueza y empleo, para seguir generando en última instancia vida. Por tanto, nos preocupa mucho y les dije en alguna ocasión, y hoy lo repito porque es la verdad, que el Gobierno de la ciudad, al margen de competencias materiales o formales, ha echado el resto en este ámbito. Una empresa en Ceuta que tenga dificultades que pueda demostrar objetivamente, no va a tener que pagar ningún impuesto a la ciudad hasta el día 5 de diciembre de este año, cumpliendo, como digo, con los requisitos que la ley establece y, por supuesto, siempre que pueda justificar que está atravesando un momento de especial dificultad. Pero es que si llegado el día 5 de diciembre tampoco puede pagar el montante de la deuda tributaria acumulada, la ciudad está dispuesta a ofrecerle
un crédito, un fraccionamiento, un aplazamiento por 48 meses de esa deuda, también cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos en cuanto al tipo de interés legal del dinero y en cuanto a los avales. Pero en cuanto a los avales también queremos ser un poco creativos e imaginativos para que se puedan presentar avales con los propios activos empresariales y no necesariamente tengan que ser avales bancarios que reduzcan la capacidad de endeudamiento de las propias empresas. Nosotros queremos con Marruecos una frontera que funcione como una frontera más de las fronteras exteriores que tiene la Unión Europea repartidas por el mundo, o repartidas por el mundo, digo, en conexión con Europa. Una más, y creemos que Marruecos es un país con el que hay que mantener unas buenas relaciones de vecindad y que es un aliado estratégico para España y para Europa. Pero creo que Ceuta no debe depender de Marruecos en nada que sea vital para Ceuta, ni en la sostenibilidad de su economía, ni en los suministros básicos, ni en las comunicaciones esenciales. El portavoz del PP en la Asamblea ha afirmado que su partido está teniendo una actitud responsable, apoyando al Gobierno central en algunas decisiones que está tomando. En cualquier caso, Rontomé no está muy conforme con la actuación de la delegación del Gobierno en algunos campos, como por ejemplo la gestión de los marroquíes que quedaron atrapados en Ceuta tras el cierre de la frontera. Bueno, pues por ejemplo, yo digo, en el tema de la inmigración, pues la verdad es que ha habido un poco, el tema de la inmigración, de los inmigrantes, de los transfronterizos que se han quedado atrapados en Ceuta. Creemos que no, la actuación de la delegación no ha sido de todo lo que debería haber sido. Es decir, realmente, pues de alguna forma han delegado o han hecho desafección de sus funciones, en el sentido de que, bueno, pues se han quitado, por así decirlo, el problema encima y lo han trasladado a la ciudad que no tiene competencias. Un dato importante que daba la consejera de Asuntos Sociales es que aunque lo repitamos y parezca un poco cansino ya, pero es cierto, es una realidad. El 70% de los fondos dedicados a ayudas sociales que ha destinado el Gobierno central lo vamos a tener que dedicar al acogimiento de estos inmigrantes. En cualquier caso, Rontomé ha valorado a su juicio, actitud responsable de su partido, apoyando al Gobierno central en la gestión de la crisis, aunque recuerda que la unanimidad es casi imposible. Se está viendo, casi todos los grupos políticos están apoyando, por ejemplo, el estado de alarma, la prolongación del estado de alarma. Yo creo que hay una cierta, a pesar de todo lo que está sucediendo y a pesar de la ineficacia, si se me permite, al menos ineficacia del Gobierno central en atajar esta cuestión o de poner solución a esta pandemia. Llevamos ya 45 días, o sea, se está haciendo bastante largo, y a pesar de todo eso seguimos teniendo una serie de carencias y de problemas bastante graves. Es decir, a pesar de la ineficacia del Gobierno central, por ejemplo, el Partido Popular volvió a votar a favor otra vez de la prolongación del estado de alarma. Yo creo que es un voto de confianza, a fin de cuentas, otro más al Gobierno central. Yo creo que eso creo que deben valorarlo los ciudadanos, ¿no? Ingesa ha comunicado en su último parte médico de esta tarde que se han registrado en nuestra ciudad 7 nuevos casos de personas curadas y ningún positivo. Actualmente hay 23 casos activos por COVID-19, de los cuales 21 se encuentran en aislamiento preventivo. A nivel hospitalario hay una persona ingresada en la UCI y otra en observación. Desde que comenzó la pandemia se han contabilizado 125 positivos y 98 personas curadas. Y otra buena noticia, todos los trabajadores del CETI, incluidos los de la seguridad privada, han dado negativo en la prueba del COVID-19 después de que esta mañana se les haya realizado los correspondientes test rápidos. Esta medida ha sido muy bien recibida por todo el personal, que viene cumpliendo con rigor las medidas de seguridad y prevención impuestas con motivo de esta pandemia. Así lo ha asegurado a este medio fuentes internas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Y el jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario se ha mostrado optimista ante la situación de la pandemia en Ceuta. Julián Domínguez se ha mostrado confiado en que Ceuta pueda efectuar la desescalada antes que otros lugares de España. Transmitir a la gente optimismo. Aquí el brote está estacionario y con muy pocos casos diarios, y la mayoría de ellos casos antiguos.
y ser optimista también en que vamos a poder desconfinar. Yo creo que antes de lo que pensábamos, pero antes de mayo, desde luego, o junio, no nos podemos plantear absolutamente nada. El Colegio de Médicos de Ceuta pide que se cuente con los profesionales de la salud en la toma de medidas ante el COVID-19. Ante la distribución de mascarillas defectuosas, esta entidad se muestra indignada y exigen que se dote del material adecuado a todos los profesionales, el cual debe reunir la homologación pertinente. Además, como medida para frenar la expansión del coronavirus, el colegio expresa la necesidad de realización de test a todos los profesionales sanitarios, así como la realización de pruebas a la máxima población posible. Por último, se recuerda que las autoridades deben contar con este colectivo para adoptar y tomar las medidas pertinentes para salir de esta crisis sanitaria. Y el presidente Vivas ha asistido esta mañana al acto de entrega de 4.000 mascarillas a la ciudad autónoma por parte de Ecoceuta. Se tratan de unas mascarillas que van a estar repartidas entre los colectivos más vulnerables. Y el presidente ha destacado que esta donación tiene una doble importancia. Una de las más importantes, y es que nos faculta y nos capacita y nos aporta recursos para prevenir la enfermedad. Esa es la más importante. Y la segunda, que pone de manifiesto que hay gente solidaria, hay empresas comprometidas, como en este caso es la tuya, y otras muchas más que hay, que están haciendo cosas verdaderamente ejemplares desde el punto de vista humano. Y ese tiene que ser el camino, el del coraje para resistir y el de la solidaridad para estar del lado de los que más lo necesitan, en este caso los que están contagiados, por supuesto, los que están en los hospitales y los que también tenemos que evitar el contagio porque es proteger la salud de todos. Así es que en nombre del Gobierno de la ciudad, en nombre de todos los ceutíes, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, a seguir con este tema, a ver si salimos de una vez ya por todas de esto y volvemos a la normalidad. Se avecinan tiempos muy duros. Esto va a costar mucho dolor, mucho sacrificio, mucho llanto y mucho drama. El que ya estamos viviendo y el que nos queda. Porque no es solamente el ámbito sanitario, que es el más importante. Luego viene el tema económico y el tema social, y levantar a España y levantar a Ceuta es una empresa titánica, pero que la vamos a sacar adelante, estoy convencido, a base de coraje y de apoyo del resto de España, el mismo que desde aquí vamos a prestar al resto de España. 20.000 mascarillas quirúrgicas ha donado Endesa esta mañana a la ciudad autónoma, un acto que también ha contado con la presencia del presidente y que ha tenido lugar en la sede de la Consejería de Sanidad en San Amaro. Estas mascarillas van a ser repartidas entre los grupos más vulnerables. Nuestra empresa y todas las personas que formamos parte de ella somos partícipes de esta pandemia que a nivel global está generando una situación de crisis muy importante. Y bueno, aparte de todas las medidas que a nivel gubernamental y sectorial se están adoptando para la protección del consumidor, pues también teniendo presente nuestra responsabilidad empresarial, pues bueno, es de obligación colaborar con quien más lo necesita, especialmente con los servicios sanitarios y bueno, apoyar con esta donación pues todas las medidas que desde la administración local, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en general toda la sociedad ceutí se está realizando para que juntos pues logremos superar esta situación. Agradecer a Endesa el acto que han tenido, porque verdaderamente en estos momentos es donde existen las personas, las empresas y los amigos, donde se demuestra la solidaridad, y entonces desde la Consejería y desde el Gobierno agradecerle el acto, que para nosotros es muy importante. Hicimos un desembolso gordo para poder comprar mascarillas y gracias a este desembolso y a personas y a entidades como Endesa podemos seguir aportando las mascarillas como lo estamos haciendo. Todos los colectivos vulnerables están cubiertos, las personas esenciales de Ceuta, las residencias están cubiertas, ayuda a domicilio están cubiertos,
Estamos dando semanalmente desde el orden de 2.500 mascarillas a farmacias para ciudadanos que los necesiten. Hemos cubierto mercados, hemos cubierto autobuses, hemos dado a los taxis, estamos dando a todo el que podemos. El Ministerio de Sanidad informa de que el Gobierno ha comenzado a distribuir más de 750.000 test rápidos de detección de anticuerpos entre las comunidades autónomas. De este último reparto de test, a Ceuta le han correspondido 2.400 unidades. Durante el transcurso de la crisis del COVID-19, el Gobierno ha repartido por el territorio nacional casi 91 millones de unidades de material sanitario, entre equipos de protección, test de detección y dispositivos de ventilación. Y más asuntos. Vox pide cuentas al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la investigación a parturientas marroquíes llegadas al hospital de Ceuta tras el cierre fronterizo. Una investigación que hace un mes delegación del Gobierno dijo abrir para conocer qué había detrás de esta situación. Según Vox, la delegación del Gobierno anunció hace un mes que abriría una investigación para conocer qué había detrás de las parturientas marroquíes que habían acudido al hospital para dar a luz después de que se decretara el cierre de la frontera por el estado de alarma. Una situación que, a juicio de Vox, volvía a poner el foco de la existencia de pisos patera, donde se aloja a mujeres embarazadas llegadas desde Marruecos para dar a luz en el hospital. Para que esta cuestión no quede en el olvido, la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, ha registrado una pregunta dirigida al Gobierno central que versa así: ¿cómo es posible que estas mujeres parturientas marroquíes accedan a la sanidad española en el actual estado de alarma? Además, la diputada pregunta si tiene indicios de que se estén generando mafias que asesoren a estas mujeres para recibir una mejor asistencia sanitaria y la obtención de la nacionalidad española. Por último, López pregunta al Ejecutivo cómo va a actuar para impedir que se siga produciendo esta situación. Y Vox Ceuta respalda la iniciativa del Sindicato de Enfermería para que la Asamblea reconozca la labor de los sanitarios ceutíes ante la pandemia. SATSE destaca en el escrito remitido a Vox Ceuta que es innegable el esfuerzo y el compromiso de todas las personas y trabajadores de nuestro país para acabar con esta grave pandemia. Y en concreto en Ceuta, los sanitarios están demostrando de manera más que sobrada su responsabilidad, dedicación y esfuerzo para que los pacientes y el conjunto de la ciudadanía recuperen la salud y se pueda recuperar la normalidad lo antes posible. Palabras que Vox Ceuta secunda. Y en la Comisión del Interior del Congreso de los Diputados, Vox, a través de su secretario general, Javier Ortega Smith, ha exigido responsabilidades políticas al ministro Marlaska por la negligencia de su gobierno, responsabilidades que serán también judiciales. Señor ministro, iré muy rápido. Punto primero, el general de la Guardia Civil, siguiendo las instrucciones que había recibido, habló de minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis. Se lo digo una vez más públicamente, nada tiene que ver eso con combatir el ciberdelito, nada tiene que ver con atacar y perseguir a los pederastas, a los que cometen estafas en el ámbito cibernético. Nada de eso, que es legítimo y normal que se persiga, tiene absolutamente nada que ver con intentar controlar y censurar a quienes estamos dando una acción política legítima contra el Gobierno. Y aprovecho para pedirle públicamente una pregunta y recordarle que esto se está grabando. Toda esa información que usted ha solicitado sobre los supuestos bulos que se están haciendo con carácter político, no me refiero a los delitos a los que he mencionado antes, ¿se los ha trasladado usted o su ministerio o alguien de su ministerio al Grupo Partido Socialista o Podemos para incorporarlo en sus denuncias? Usted ha hablado de una situación inédita. Señor ministro, los gobiernos tienen la obligación, y usted debería saberlo, de prever, de planificar y de dotar de medios frente a las situaciones catastróficas por catástrofes naturales, inundaciones o incendios, por amenazas terroristas, por accidentes y también por epidemias. Por tanto, será inédito, pero es previsible. Y además le digo que desgraciadamente habrá más pandemias, téngalo en cuenta.
Y más asunto, Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares reclaman medidas para evitar el incremento de precios en los vuelos a la península. Los gobiernos autonómicos de los territorios extrapeninsulares elevarán al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un documento conjunto en el que exigen fiscalización de precios y garantías para la bonificación. La decisión se ha tomado tras conocerse el estudio de la Comisión de los Mercados y la competencia relativo a las conexiones de los archipiélagos. El Gobierno de la ciudad defiende el mantenimiento del descuento del 75% para los residentes en los actuales términos o incluso su mejora. Los gobiernos autonómicos de los territorios extrapeninsulares, Ceuta, Melilla, Islas Canarias y Baleares, elevarán un documento conjunto al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para reclamar al Gobierno de la Nación la adopción de medidas que aseguren el control de los precios en los vuelos a la península y la garantía del mantenimiento del descuento del 75% para los residentes en los actuales términos o su mejora, tal y como defiende el Gobierno de la ciudad. Así, los consejeros competentes en las áreas de transporte de los 4 ejecutivos, en el caso del Gobierno de Ceuta, el consejero de Fomento y Turismo, Alberto Gaitán, han tomado esta decisión después de conocer el estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que demuestra, en el caso de Canarias y Baleares, tal y como se había advertido previamente, el incremento de precios por parte de las compañías con la entrada en vigor del descuento del 75% en los vuelos a la península. Los 4 gobiernos coinciden en la importancia del estudio de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia porque, de una manera objetiva, hace públicos los datos que evidencia el aumento de los precios y en este sentido advierte de la necesidad de establecer por parte del Estado una fiscalización de los precios de venta de billetes por parte de las compañías y la adopción de medidas que impidan los incrementos. Sin embargo, discrepan profundamente de algunas de las conclusiones y recomendaciones que hace el organismo en relación a la aplicación de la bonificación del 75%, como la posibilidad de establecer límites a la bonificación, su pago a posteriori o su sustitución por exenciones fiscales. Por ello, en el documento que trasladarán al Gobierno de la Nación se exigirán tanto medidas que aseguren el control de los precios y eviten su aumento por parte de las compañías, como todas las garantías para la bonificación del 75%, un logro importantísimo de los 4 gobiernos que equipara los derechos de movilidad de los ciudadanos de los territorios extrapeninsulares con los de los ciudadanos del resto de España, para el que no se aceptará ni un paso atrás. Y más asuntos, 35 son los detenidos por no respetar la orden de confinamiento y 2.853 propuestas de sanción desde que se decretó el estado de alarma. Continúan las patrullas, tanto a pie como en vehículos, por todas las barriadas de la ciudad. Del total de las propuestas de sanción, 857 ya han sido notificadas por parte de la delegación del Gobierno a los infractores. Y respecto a los datos acumulados desde el inicio del estado de alarma, estas son las cifras de los ERTEs. 1.008 expedientes tramitados, 906 empresas, por fuerza mayor 680 y 226 por ETOP, con un total de 2.866 trabajadores suspendidos y 129 con reducción de jornada. Más asuntos, UGT oferta cursos gratuitos de formación para trabajadores en ERTEs y autónomos. Los beneficiarios de los mismos podrán realizar cualquiera de los cursos sectoriales que entran en la oferta formativa gratuita de este sindicato a través de Foro de Formación y la Fundación para la Innovación y la Tecnología, a los que se puede acceder para ver el catálogo en forodeforacción.org y fuitec.com. Se trata de un momento muy propicio para que los trabajadores se formen y aquellos que prevén dificultades en su sector aprovechen la circunstancia para otro ámbito que sea de su interés. Comisiones Obreras ha denunciado el funcionamiento de la Consejería de Servicios Sociales y el cumplimiento de las medidas de prevención frente al COVID-19. Ante estas críticas, la Consejería argumenta que los trabajadores de servicios sociales son considerados esenciales en la actual situación de emergencia sanitaria y que disponen de las medidas de protección adecuadas y además se van a encargar mamparas protectoras para la futura atención al público. Consideran desde la Consejería que no se vulneran las medidas de seguridad ni se realizan atención presencial al público, habiéndose establecido turnos de mañana y de tarde. Y por último, Servicios Sociales niega, tal y como ha afirmado en su denuncia a Comisiones Obreras, que exista un ambiente tóxico.
Y más cosas, el BOE publica hoy las fechas para la realización de pruebas de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, que se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 17 de septiembre en extraordinaria. CESIF lamenta que la orden ministerial no contemple una prueba única en el conjunto del Estado. El sindicato exige que se publiquen cuanto antes las condiciones sanitarias para que los exámenes se realicen con plenas garantías. Por otro lado, estudia acciones jurídicas que eviten agravios comparativos entre el alumnado de las autonomías, ya que mientras las condiciones de promoción y titulación son competencia exclusivas del Estado, en algunas comunidades se podrá obtener el título de bachillerato sin aprobar todas las materias y en otras no. Y la Cámara de Comercio de Ceuta ha puesto en marcha una iniciativa dirigida a la creación de una marketplace que facilite las compras en los comercios de la ciudad. La Cámara de Comercio de Ceuta ha puesto en marcha una iniciativa destinada a crear una marketplace para facilitar las compras en los comercios de la ciudad de Ceuta. La Cámara ha encargado a una empresa tecnológica el desarrollo de este marketplace de alto nivel que proporcione las herramientas necesarias a los vendedores y compradores para realizar las compras y ventas en un entorno seguro. Actualmente se encuentra en fase de programación y finalización, contando ya con 50 potenciales comercios de interés. La Cámara realizará una presentación oficial cuando esté disponible y durante este tiempo llevará a cabo una labor de captación de nuevos comercios al objeto de poder contar con la mayor representación de las empresas comerciales de nuestra ciudad. Esta medida se encuentra dentro de la estrategia de digitalización emprendida por el órgano cameral, dado que en este nuevo entorno las empresas que no se incorporen a estos procedimientos tendrán más difícil su supervivencia futura. Y entramos ya con el bloque de deportes. La Real Federación Española de Fútbol gestionará a partir de ahora los derechos televisivos de Segunda B y Tercera División, según el acuerdo alcanzado en la reunión mantenida entre su presidente, Luis Rubiales, con la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, y el presidente también de la Liga, Javier Tebas, en la que se estableció además un marco común para el regreso de la competición cuando las condiciones sanitarias lo permitan. El Real Decreto Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado y que modifica el anterior sobre la explotación de los derechos de televisión de la Segunda División B y la Tercera División supondrá un nuevo formato de negocio en el fútbol de carácter no profesional. La Federación Española de Fútbol dispondrá de la capacidad por ley de gestionar de forma colectiva los derechos televisivos de los clubes que integran ambas categorías, aunque estos seguirán perteneciendo a los clubes, entre ellos la Agrupación Deportiva Ceuta, que tendrán que recibir por parte del organismo una cantidad acordada en su momento. Además, la medida no impide que cada club pueda alcanzar un acuerdo particular para la retransmisión de sus encuentros como local. Hasta la fecha, la Real Federación Española de Fútbol solo podía comercializar los derechos de los encuentros de la Copa del Rey y la Supercopa de España. La plataforma digital Footers, que actualmente emite un alto porcentaje de los encuentros de la categoría de bronce del fútbol español, pretende ser el operador que adquiera la capacidad de emisión de los torneos de carácter estatal. La sociedad, con sede en Sevilla, firmó un convenio con la propia Federación Española que permanece aún vigente y que, en el caso de que no exista ningún tipo de reprobación jurídica, contempla la retransmisión de ambas ligas. Actualmente Footers comparte con Radio Televisión Ceuta los derechos televisivos de la Agrupación Deportiva Ceuta. Y representantes de la Federación de Fútbol de Ceuta están participando como oyentes en la primera reunión técnica nacional de fútbol femenino, una iniciativa puesta en marcha por la Real Federación Española de Fútbol y que pretende avanzar en el desarrollo del fútbol femenino a través de encuentros virtuales entre los principales responsables de las selecciones nacionales y los equipos de Primera División. La Real Federación Española de Fútbol ha puesto en marcha la primera reunión técnica nacional de fútbol femenino, una iniciativa que pretende avanzar en el desarrollo del fútbol femenino a través de encuentros virtuales entre los principales responsables de las selecciones nacionales y los equipos de la Primera División Iberdrola. En la misma están formando parte como oyentes varios representantes de la Federación de Fútbol de Ceuta: Olga Chávez, seleccionadora sub-12 femenina de fútbol 8, José Vicente Garrido, director deportivo de la Territorial, y Younes Mohamed, presidente de la Comisión Femenina.
Se trata de ponencias cuyo objetivo es compartir experiencias y conocimientos y abordar temas como el modelo de juego, la preparación física, la cantera, la asistencia psicológica y el coaching, entre otros asuntos. Es la primera vez que se desarrollan estos encuentros telemáticos en los que participan más de 160 personas, entre seleccionadores, entrenadores, analistas deportivos, entrenadores de porteros, directores deportivos o preparadores físicos. Jorge Vilda, seleccionador nacional absoluto, fue el encargado de abrir el pasado lunes 20 estas jornadas que finalizarán el próximo viernes 8 de mayo. Y más asuntos, la Federación de Fútbol de Ceuta estrena nueva sección denominada Fútbol desde casa, un espacio consistente en tertulias virtuales donde participarán personas relacionadas con el fútbol ceutí con el fin de amenizar el confinamiento. Serán emitidas en directo por YouTube. Integrantes de los distintos estamentos futbolísticos analizarán la situación actual, compartirán experiencias y conocimientos, además de compartir vivencias personales, y los seguidores podrán participar realizando preguntas en directo. La primera charla online será este domingo a partir de las 12:30 de la mañana. Y sin posibilidad de practicar deporte debido al confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus, las redes sociales ofrecen la posibilidad de mantenerse en contacto y compartir conocimientos o vivencias a los amantes de las distintas modalidades deportivas. Es el caso del buceo, cuyos aficionados tienen este domingo una atractiva cita en Facebook. Este domingo, a partir de las 6 de la tarde, uno de los miembros del equipo del Centro de Buceo Burbujas, Rafael Fernández Caballero, ganador de numerosos certámenes de fotografía submarina, incluyendo el Campeonato del Mundo, dará una charla a través de su canal de Facebook en directo para todos sus seguidores. Fernández hablará sobre los atractivos de bucear en Ceuta, la inmensa biodiversidad que tiene y cómo poco a poco se está convirtiendo en un destino turístico cada vez más conocido. Rafael Fernández lleva trabajando alrededor de 4 años junto al Centro de Buceo Burbujas en la promoción de Ceuta como destino turístico. Sin duda será un domingo distinto en el que todos los amantes de la naturaleza, del mar y del buceo de nuestra ciudad podrán sumergirse durante un rato de la mano de este acreditado fotógrafo submarino. Bien, pues vamos ya a conocer el tiempo para el fin de semana. Mañana sábado tendremos cielo nublado y encapotado a lo largo de toda la jornada. La lluvia cobrará protagonismo en buena parte de la mañana. Las temperaturas variarán entre los 15 grados de mínima y los 20 de máxima y nos acompañará el poniente. Y respecto al domingo, el tiempo mejorará ligeramente, cielo nublado, sin lluvias y con leves intervalos soleados. Las temperaturas variarán entre los 15 grados y los 19 de máxima y el viento soplará también de poniente. Y la farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Como saben, esta semana se ha vuelto a prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo. Continúa de esta forma el confinamiento, aunque la salida de los niños este domingo puede aliviar un poco la situación. Un confinamiento que ha servido para que muchos de nosotros nos hayamos puesto al día en películas y en series que teníamos pendientes. Si alguna consecuencia ha tenido el confinamiento es que la gran parte de los ceutíes se han vuelto expertos en valorar las series o películas presentes en las plataformas digitales. Tantos días en casa exigen mucho esfuerzo para pasar las horas de forma amena o al menos entretenida. De ahí los excelentes resultados económicos obtenidos por Netflix en este primer trimestre, así como la buena acogida que ha tenido la llegada de la plataforma de Disney. Los cines están cerrados y los rodajes de películas cancelados. Precisamente las plataformas digitales se han convertido en la tabla de salvación de muchas películas al encontrar acomodo en las mismas.
hasta cadenas de toda la vida como Televisión Española estrena contenidos directamente en su vertiente digital, como la precuela de la 4ª temporada del Ministerio del Tiempo, que se estrenaba precisamente este lunes. Este confinamiento ha permitido que disfrutemos de un sinfín de series y películas que nuestra vida de antaño no nos permitía ver. Es decir, no se podía salir a comer el sábado, hacer sobremesa hasta la noche y luego llegar a casa y ponerse a ver varios capítulos de tu serie favorita. Hay quien lo hacía, pero eran los menos. En cambio, estas últimas semanas se han convertido los sábados, domingos y hasta los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en maratones intensivos de contenidos televisivos o digitales. Así, por ejemplo, los más pequeños han descubierto en Netflix las aventuras de los hermanos Baudelaire en una serie de catastróficas desdichas, o los adolescentes se han acercado al regreso de la mitología nórdica en Ragnarok. Muchos ceutíes han aprovechado también estos días para devorar la 4ª temporada de La Casa de Papel y, por otro lado, para conocer a los jasídicos en Unorthodox, ambas en Netflix. Mi hija Flora me contó algo de Amaya hace tiempo que me hizo mucha ilusión. El estreno en esta plataforma de Legado en los Huesos, la adaptación del segundo libro de la trilogía del Baztán, ha logrado reeditar también el éxito de la primera película de la trilogía, El Guardián Invisible, colándose ambas entre las 10 más vistas. Mención aparte merecen Dark y El Hoyo. Esta última, El Hoyo, es la película española más vista en el mundo en las últimas semanas y nos muestra la lucha para sobrevivir en una siniestra cárcel en la que queda claro que los que están arriba jamás van a pensar en los que están abajo. En cuanto a Dark, es una serie especialmente recomendable para aquellos a los que les encantan los viajes en el tiempo. Se trata de 2 temporadas en las que la acción no sale de un pequeño pueblo de Alemania, pero que logrará que acabes enganchado y comiéndote la cabeza, dándole vueltas al ir y venir de personajes entre unas épocas y otras y en cómo su intervención termina afectando a los demás. Por lo demás, una mención a la excelente película de Amenábar Mientras dure la guerra, ya en Movistar, y a la serie recién estrenada también en Movistar, La línea invisible, y que cuenta cómo comenzaron los asesinatos de la banda terrorista ETA. Y mientras disfrutamos de todo esto y más, seguimos esperando el estreno en HBO de Patria, la serie basada en el libro de Fernando Aramburu. Bien, pues hasta aquí la información del día. Muchísimas gracias por su confianza y por acompañarnos cada día. Es fin de semana, nosotros volvemos ya el lunes, aunque recuerden que estarán permanentemente informados de todo lo que acontezca también a través de nuestras redes sociales. Y el domingo, comparecencia del presidente Juan Vivas, que abordará 3 cuestiones importantes: la desescalada, el proyecto de reconstrucción económico y social y la respuesta de Europa a las peticiones de España. Bien, pues es todo. Descansen y muy buenas noches.